Creo que para que la violencia empiece a contenerse es necesario terminar con los altísimos niveles de impunidad que en este país tenemos. Y la reducción de la impunidad en las condiciones del orden jurídico pasa por la capacidad de ejercer a plenitud todos aquellos elementos, todos aquellos pasos, todos aquellos procesos que conforman el entramado jurídico que tenemos hoy en día en nuestro país. Lamentarnos simplemente, exigir simplemente, desahogarnos simplemente no me parece que sea una condición suficiente para que podamos alcanzar, insisto, la reducción de los niveles de impunidad y desde esa reducción, la reducción de los niveles de violencia en los cuales estamos viviendo. Le damos la bienvenida a José Ramón Cosío Díaz, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. José Ramón, ministro, ¿cómo estás? Bien, Javier, muy contento de estar aquí. ¿Cómo te ha ido? Nos da mucho gusto que vengas. Gracias, de aquí verdad. En Canal 11. Gracias. Aquí ha sido entrevistado a menudísimo, ¿verdad? En Canal 11. Pues sí, varias veces me tocó participar en aquel grupo interesante de la elección del presidente Fox, sí, que suponíamos que íbamos a estar toda la noche aquí, trajimos 2 mudas de ropa y al final de cuentas a las 8 de la noche ya se había terminado todo aquello. Fíjate que yo recuerdo esa elección porque yo estaba en el INE y yo de esa elección la llamé a esa hora el síndrome de los chilaquiles. Ajá. Porque te has de imaginar que a las 12 de la noche pues así hicieron chilaquiles, ahí van para las 5 de la mañana todos, y entonces no saben qué hacer con los chilaquiles a las 2 de la mañana, ¿no? Como aquí. Sí. ¿Cómo has estado, José Ramón? Muy bien, muy contento. A ver, yo creo que mucha gente se pregunta por la relevancia que ha adquirido la Corte de siempre, pero se ha hecho muy público todo. Sí. A ver, ¿qué hace un ministro de la Corte? ¿Qué haces tú? ¿Como ministro? Sí. Mira, yo algo que considero muy importante es tener un gran equipo de trabajo y eso me permite hacer muchas cosas. ¿Cómo es el trabajo de un ministro? A la Corte llegan acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos de diverso tipo y otros asuntos. A nosotros se nos turnan los asuntos por un orden de antigüedad. Yo hoy soy el ministro más antiguo, termino este 30 de noviembre ya mi mandato de 15 años y se van distribuyendo los asuntos. Cuando llegan a las... Perdóname, ya cumpliste 15 años. Sí, el 30 de noviembre me voy Te lo juro que sí. Pensé que no, ¿eh? ¿No? O sea, voló. Cuando nos entrevistábamos con los temas indígenas, contigo y con Carmen, ayer sí, en MBS hace muchos años. Oye, pero hace 15 años, sí, es cierto. Sí. Y el 30 de noviembre, adiós. Ya. Ahí no hay reelección ni nada. Nada, se acabaron. Perdón que te interrumpí, no, pero es que por favor. me sorprendió, la verdad, los años. Entonces, llegan los asuntos, uno los distribuye conforme a los equipos de trabajo, que son, te digo, el mío es buenísimo. Cada uno tiene su orden, los penales, los civiles, los mercantiles, en fin, lo que vaya haciendo. Ellos van preparando un proyecto, lo discutimos, tenemos reuniones periódicamente y una vez que el asunto está terminado, se pone en la secretaría del Pleno o de la Sala. Y eso hacemos todos los ministros. Y el presidente de la Sala o del Pleno va estableciendo cuál es el orden de la vista de los asuntos. Hay que después entonces estudiar los asuntos, prepararse para la sesión y en la sesión ya defender cada uno de esos asuntos o atacar el asunto con el cual no coincides. Digamos, ese es básicamente el asunto. Eso es lo que tú haces diario. Diario. A ver, ¿cuántos casos tienes diario, José Ramón? Mira, en pleno estamos viendo uno al día, a veces nos tardamos más con este asunto del derecho de réplica, estuvimos 2 semanas en Eso fue muy interesante. Muy interesante, 2 semanas completas viendo un solo asunto que nos propuso Javier Lain. Pero en los miércoles en sala estamos viendo alrededor 75 asuntos, ese es el promedio de los asuntos. Sí. Y ahí hay de todo, ahí hay homicidios, ahí hay incumplimientos de contratos, en mi sala hay muchos temas familiares, pérdidas de patria potestades, divorcios, impuestos, entonces tiene esto una enorme complejidad. ¿Por qué supones que la sociedad misma los volteó a ver con más vehemencia de lo que la pudimos haber visto? Yo que soy de familia, como lo sabes, de abogados, sí, etcétera. Sí. Pero ¿por qué de repente los volteamos a ver tanto, José Ramón? Yo creo por 2 razones. Una, porque empezamos a resolver cosas
que antiguamente se resolvían en otras sedes, en la Secretaría de Gobernación, el presidente de la República, el presidente del partido, los gobernadores. Yo creo que con el pluralismo político no hubo modo de que esos agentes políticos resolvieran esos conflictos, que son, digamos, las controversias y las acciones, y nos empezaron a ver. Después hubo esta revolución de derechos humanos, donde hoy nos pregunta la gente muchísimas cosas por vía de derecho humano. Tengo derecho a agua, tengo derecho a una cama de hospital, puedo casarme con quien yo quiera, puedo adoptar a la persona que yo quiera, puedo practicar un aborto en este sentido. El proceso penal que se me está siguiendo por un delito espantoso, tengo derecho a que se me garantice, con independencia del delito, el proceso. Eso yo creo que fue. Y luego dos cambios que ya tienen su tiempo cuando entramos a televisión. Sí, con eso el fue canal, muy importante. muy importante en tiempos del ministro Azuela, entramos al canal, entramos a las redes de internet y nos hicimos pues muy visibles, ¿no? Claro, diario sabemos lo que están haciendo. Hasta cuando te rascas o cuando tráiganme más café, ahí todos nos enteramos de todo. Exactamente. Sí. Oye, a ver, un asunto que ha estado en la mesa y que yo hace rato en el noticiario decía que te quería preguntar. ¿A qué se debe que las impugnaciones o los amparos que se han presentado ante la Ley de Seguridad Interior, algunos de ellos, si no es que todos al momento, han sido desechados o rechazados? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque mucha gente dice, ¿dónde está la Corte? Bueno, yo sé que hay una explicación, pero a ver, José Ramón. Todo juicio tiene, voy a decirlo así en un término económico, barreras de entrada, barreras complicadas. Tienes que promoverlo dentro de un plazo determinado, solo lo pueden promover ciertas personas, solo contra determinados actos. Todo juicio, penal, civil, mercantil, laboral, da igual cual sea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta ley de seguridad se puede promover de tres formas: por acción de inconstitucionalidad, por controversia constitucional o por amparo. Las acciones, las controversias, igual, tienen sujetos que están legitimados, decimos nosotros, específicamente. Las cámaras, los congresos, los municipios, etc. Si tú llegas y presentas una demanda y no eres un sujeto legitimado, ahí de entrada se te desecha. Si tú presentas una demanda fuera de los plazos de 30 días, que es el promedio, se desecha, y así sucesivamente. Entonces, lo que ha estado haciendo el ministro Pardo, porque a él le tocó el primer asunto y todos los demás asuntos le van a tocar a él, es justamente eso: ver de entrada, decir, este señor no tiene por qué venir a litigar, independientemente de que sea muy interno, se desecha la demanda, y así sucesivamente. Ahora, tampoco son pocos los que tiene. Yo recuerdo que la semana pasada conversábamos con él de esto, y tenía 7 u 8 asuntos ya. Con 7 u 8 asuntos haces una masa suficientemente crítica como para poder determinar prácticamente cualquier cosa de la Ley de Seguridad Interior. Claro, ya te acabas. ¿Es muy difícil pronosticar algo al respecto? Muy difícil. Sí, ¿verdad? Muy difícil. Oye, ¿por qué? A ver, bueno, habrá que preguntarle al presidente, pero me refiero, en el caso de ustedes, el presidente firmó, la promulgó, y luego dijo, pero la mando a la Corte, si entendí bien, José Ramón, para que la Corte determine si es constitucional o no. Pero al fin y al cabo la ha promulgado, y yo supongo que si la promulga, ya debe de estar echada a andar la ley, ¿no? ¿O en qué estamos? No, pueden pasar dos cosas. El veto que puede ejercer el presidente de la República, esto es una acción política, ¿no? Esto sí no tiene una condición jurídica más que en cuanto a su formalidad. Si él la quiere por razón política, insisto, vetar o no vetar, eso es. Pero el tema estricto de constitucionalidad sí nos toca a nosotros como Suprema Corte. Yo no me puedo pronunciar porque es posible que antes que me vaya me toque conocer ese asunto. Pero sí hay una serie de demandas o de planteamientos. Sí garantiza transparencia, sí está violando derechos humanos, sí está afectando las competencias entre la Federación, los estados y los municipios, y así sucesivamente. Entonces, realmente, esos son los planteamientos a los que nos tenemos que hacer. ¿Qué hacer? Ahora, ¿cómo explicarnos lo que hizo el presidente en términos técnicos? O sea, que el presidente haya mandado, después de promulgada la ley, a ustedes. Bueno, si este es el caso, pues él puede tener inclusive dudas sobre la constitucionalidad de la ley. Lo que pasa es que él no tiene una función jurídica de determinación de la constitucionalidad. Yo insisto, lo que él hace es una función política. Sí. Y él sabrá en su pensamiento y en su estrategia de combate a la delincuencia organizada qué decide. Pero la parte estricta de constitucionalidad... ¿Y qué pasa con la ley mientras? La ley se aplica.
O sea, ahorita tenemos ley de seguridad interior y Sí. se debe de estar aplicando. Y Se debiera. Y se debiera estar aplicando, ¿por qué? Porque nosotros, ni en controversia ni en acción, tenemos una suspensión contra normas generales. Sí. Desde luego la ley es una norma general, entonces debe estarse aplicando. Tampoco sé a qué ritmo, a qué velocidad, con qué intensidad, Sí. pero de cualquier forma pues están desplegadas las Fuerzas Armadas en el país y están haciendo operaciones de seguridad desde hace muchísimos años, ¿no? Sí, es un poco lo que platicábamos, te decía con Leticia Boniface el otro día al Sí, respecto. sí. A ver, déjame plantearte no sobre este tema, digamos un poco como derivado de este tema. Ustedes serían en última instancia la última puerta. Ujú. O sea, oye, son la última puerta para casi todo, ¿no? Fíjate o para que, todo. Sí, fíjate que sí. Sí, sí, es un ¿Y trabajo. qué es eso, eh? No, pues es una enorme responsabilidad. Pues la verdad que Claro sí. que sí, porque pues tienes por un lado el aspecto estrictamente técnico, ¿no? Tienes también el lado de la parte política, la parte económica. A veces te das cuenta que una decisión que jurídicamente suena muy bien, tú intuyes que va a tener un efecto político, económico, social, cultural, etcétera, enorme, ¿no? Entonces, esa es una parte muy seria de este trabajo, la tensión entre lo político, lo económico y lo técnico. Ahí hay una tensión permanente, a veces más explicitada, a veces no tanto. Los buenos analistas la alcanzan a ver, no solo en México, esto es un problema mundial muy discutido en otros países, pero sí te das cuenta que ahí hay un problema enorme, justo por eso, porque es la última instancia. En estos años 15 me parece una locura, la verdad, ¿eh? Sí. O sea, supongo que para ti debe haber pasado más rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero uno lo ve y dice 15 años. ¿Ya sabes qué vas a hacer el 30 de noviembre? No, O estoy sea, sabes que te han candidateado para varias cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, dijiste que no, un tiempo. No, porque tengo el problema de que para ser fiscal nacional, que era lo que algunas personas comentaban, durante 2 años no puedo tomar ese cargo. O sea, acabando de ser ministro de la Corte. 2 años. 2 años. Y después pues ya veríamos. Oye, ¿pero qué te quedas 2 años sin ton y son o qué pasa No, contigo? pues yo como vengo de la academia. Sí, claro, digo, te quería preguntarte. Sí, en principio pues me gusta ser profesor, sigo siendo profesor, etcétera. Entonces me dedicaré a eso. Tengo ahí varios libros a medio cocinar, entonces me gustaría acabar también y ordenar eso. Además de otras cosas que todavía, la verdad, para qué te digo mentiras, no sé qué estoy. Qué hacer. A ver, te tocaron en estos 15 años temas, José Ramón. Buenísimos. A ver, recuérdanos algunos que tú hayas dicho. Digo, te tocó indirectamente Florence Cassés. Digo, no era. Tu voto fue muy comentado, Sí. Acuérdate, porque fue lo que incluso empezó a dirigir la decisión hacia otro lado que había puesto Olga Sánchez Cordero, que traía Sí. el caso, ¿no? Sí, yo en el caso de Cassés lo que decía es, devolvamos el asunto para que se analicen las pruebas de la señora y del resto de las personas ahí que estaban imputadas y con base en eso se determine si es culpable o inocente. Yo no estaba por otorgar una libertad, dice ya. Entonces, ese fue un caso muy importante. Otros también, pues me tocaron toda la serie de los casos de interrupción del embarazo, los de la ley de plazos, en fin, esos fueron muy complicados. Debo de reconocerlo, José Ramón, que tu opinión fue muy importante. Sí, y de hecho me tocó quedarme nosotros le llamamos el engrose a lo que hay que construir después de que todos votaron. Sí. Fue un asunto muy difícil porque si bien todos estaban de acuerdo, tenían puntos de vista tan peculiares que si le hacía caso a uno, el otro se enojaba, en fin, todos estuvimos casi un mes negociando la redacción, fue una cosa muy, muy, muy complicada. Ese también, algunos casos de VIH de militares. Sí, ese, claro, otro caso. Eso, que presentamos los dictámenes médicos para distinguir entre VIH y SIDA, que fue muy importante. ¿Qué otro caso así? Bueno, el caso de Radilla, claro. Cuando se presentó la opinión consultiva, que se generó ya de una forma muy fuerte el control de convencionalidad. En fin, sí ha habido casos preciosos. Sí, pero brutales, preciosos, fuertísimos. Preciosos, sí. Oye, ¿qué es lo qué es lo que hace? A ver, ustedes cuando aceptan un caso, no quiere decir que están dándole el visto bueno al caso. Es que mucha gente dice, ya la Corte dijo que sí. Bueno, sí, ya lo recibió, pero no ha dictaminado. ¿Estoy en lo correcto? Absolutamente. Eso pasa muy seguido. Muy seguido, porque tú lo que tienes es una demanda presentada, puede ser un particular, puede ser una cámara, una comisión de derechos humanos, en fin, lo que sea, y tú pues, lo que tienes es un documento.
Ese documento, una vez que lo recibes, insisto, ves rápidamente la parte preliminar. Está en tiempo, la persona es la Sí, de... todo lo que dice así. Todo es de nuestra competencia, en fin. Ese es un, digamos, un checklist rápido. Después de eso, le tienes que dar vista a la otra parte, porque en estos litigios siempre hay un demandante y un demandado. Entonces le dices, oye, te demandaron, ¿qué opinas de esto que te demandan? Entonces el otro tiene un tiempo para contestar, esto es verdad, esto no es verdad, lo que sea. Con eso nosotros decimos se forma una litis. Ya sabemos qué quiere A y qué quiere B, contra qué se defiende. Y sobre eso, en pocos casos recibimos pruebas en la Suprema Corte de Justicia. Lo que hay que hacer simplemente es ir desahogando el proceso hasta llegar a un punto donde se dice, hemos concluido con este proceso, voy entonces a preparar un proyecto de sentencia para circularlo entre mis compañeros y discutir en una sesión ese proyecto que yo acabo de distribuir. Y hasta ahí es donde hay un posicionamiento. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver en el canal judicial? Lunes, martes y jueves, que es cuando nosotros sesionamos. Los miércoles sesiona el Tribunal Electoral, la Sala Superior. Eso, si le quitas yo estaría a favor, si le pones yo estaría a favor, o de plano yo no estoy de acuerdo con eso. Son rondas de discusión. Llega un momento, como todo en la vida, que está bastante claro qué es lo que ya se discutió, la posición de cada quien, y ahí el presidente suele decir, bueno, ya está suficiente, vamos a votar. Sí. Se toman las votaciones y se gana o se pierde. Oye, ¿supones que les podrían caer asuntos del proceso electoral, más allá de que existe exprofeso el Tribunal Electoral? Nosotros no, nosotros en la materia electoral conocemos de la constitucionalidad de las leyes electorales y esto tiene que darse 90 días antes de que inicie el proceso. Entonces, lo que nosotros teníamos como Suprema Corte que decir en materia electoral, ya lo dijimos. Ahora, como ya viene no la discusión sobre la ley, sino la discusión sobre las incidencias del proceso, eso ya le toca al Tribunal Electoral. Que son diseñados para eso. Que están diseñados para eso y lo hacen muy bien. Sé que te has dado cuenta, pero te has dado cuenta que va a ser un ministro que va a dejar de ser ministro siendo todavía muy joven. Sí. O sea, ¿ahora qué hago? Sí, como aquella canción de qué voy a hacer cuando sea grande, ¿te acuerdas? Sí, que era muy graciosa. Claro. Sí, la verdad es que sí. Entonces, es un caso de los primeros, ¿no? De alguien que sea tan joven ministro, sí, y que termine en una edad, sí, joven, me refiero para cómo termina generalmente la vida de un ministro. Sí, yo termino de 57 años. Sí, claro. Entonces, pues sí, estoy pensando qué hacer. Mi esposa ha de pensar también que debo hacer algo temprano. Oye, y regresar sí, en la tarde. Estaba muy divertida en la mañana, ¿no? Sí. No, pero por ejemplo, Olga Sánchez Cordero es un ejemplo. Sí. Se fue de ¿qué? Casi 70, Casi ¿no? 70. Casi 70 años. Sí. Y muchos otros ministros que se han ido porque entraron tarde como ministros. Bueno, don Vicente Aguinaco, y don Juventino Castro, ¿te acuerdas? Sí. Don Juventino todavía fue diputado y casi ya tenía 90 años, don, claro, Juventino, con enorme energía, sí, ¿no? Entonces sí aprovecharon. Margarita Luna también se va ya pronto, ¿no? Margarita se va en marzo. ¿En marzo de este año? Del año 30, entrante. Porque se del año, claro, del año de 18, 19. Sí, porque se presentan las dos ternas, la de ella se atoró un poquito, entonces se tuvo que procesar hasta marzo. Pero ella también se va joven. Se va joven, 60 y pocos años, no quiero decir cuántos para que no se moleste conmigo. Le mandamos saludos a Margarita. Le mandamos saludos a Margarita, pero unos poquitos años. Sí. Sí. A ver, ¿fue toda la vida, en tu vida, pensaste que estarías de cerca de ser abogado? O sea, desde chico decías yo voy a ser abogado, no se cruzó en tu vida y en tu entorno como otras profesiones o ¿no querías ser el centro delantero de las Chivas? No, fíjate que si hubiera podido, voy a decir algo más, me hubiera gustado ser linebacker de los Osos de Chicago como a los 12 años, pero con este cuerpo pues estaba un poco más complicado. Eso sí, vi una película muy simpática y entonces eso hubiera sido una ilusión, pero de los Osos de Chicago. De los Osos de Chicago porque eran dos jugadores ahí en una historia de cáncer. Además, claro, muy famosa con sí, James Caan. Exactamente. Claro, por yo supuesto. La vi y entonces pues yo creo que a esa edad que uno anda buscando héroes, pero como ni crecí mucho y en fin, entonces dije, yo creo que linebacker, un Dick Boctox, ¿te acuerdas que era un gran jugador? Entonces, oye, safety. No, ni eso, porque corría muy despacio. Como que no andaba por él la vía. No, pero desde niño sí, mi mamá dice que ella desde que se acuerda, yo decía que iba a ser abogado, no entiendo yo por qué. Y en algún momento en la carrera, yo pensaba que iba a ir a filosofía y letras o a historia, y don Rubén Bonifaz, el gran poeta, gran traductor de los clásicos latinos, en alguna ocasión me dijo, termine Derecho y después piense lo que quiera. Pero primero titule y la verdad que fue un muy buen consejo. Y esa decisión de ir a una universidad o a otra universidad, porque todavía te tocó, estaba la Libre como la gran escuela, ¿no? Sí.
no teníamos lo que tenemos ahora, ¿no? En desde el luego CIDE, no. por ejemplo, ¿no? Con El lo que están ITAM, haciendo. el El CIDE, la ITAM, Ibero, sí. la Ibero, ¿no? Sí. Era más fácil decidir. No, sí, en aquel momento era muy fácil, pero yo tuve una condición peculiar. Mis papás, por razón de salud, mi papá fue a vivir a Colima. Yo entré, estaba en la UNAM y me fui a vivir a Colima. Entonces realmente yo no tuve ningún proceso de decisión. Pensaba yo estar poco tiempo en Colima y entré a trabajar a un despacho desde el segundo semestre y estaba yo tan divertido en el despacho que terminé. Yo tengo título de licenciatura por la Universidad de Colima. Oye, a ver, pero eso está muy padre. Muy padre. Pero déjame decirte, casos divertidos, que era civilista, penalista, ¿qué era? Era un despacho donde básicamente llevaba civiles, mercantiles, muchos asuntos familiares. Luego, como a mí, era un despacho muy serio, muy buen despacho, no me dejaban medio hacer lo que yo quería, entonces me metí al bufete gratuito de la universidad. Estuve 3 años litigando en el bufete gratuito. Sí. Entonces esa fue una parte también muy linda de los años allá en Colima. Estuve los 5 años. Además es una ciudad bonita, Colima, ¿no? Sí. Han pasado cosas Han ahí, pasado cosas. feas, pero es muy bonita Me ciudad. tocó la gubernatura de doña Griselda, La la primera primera mujer. gobernadora, una señora espléndida, ¿Y extraordinaria. tuviste trato con ella? Mucho porque cuando yo terminé la carrera, yo no tenía dinero, le pedí una beca por carta presentada en oficialía parte de la gubernatura, de veras, de veras. Y A ver, ¿de qué? ¿A máquina o qué? sí, a máquina, sí, ¿Con tu sí, Olivetti? sí, con mi Olivetti, ¿Y qué le fuiste? Señora gobernadora, yo quiero... yo quiero seguir mis estudios, todo. Me llamó ella personalmente al Mira. despacho y me dijo, venga mañana a las 8 de la noche. Fui y me dijo, usted va a tener una beca, trabaje bien, estudie. Me vine a hacer el posgrado a la UNAM. Tuve la enorme fortuna de que Jesús Orozco fue mi profesor, ya sabemos. Y después él me puso como a las 2 semanas de entrar yo a jurídicas como asistente del doctor Fixamudio. Mira. Y entonces, pues ahí eso fue para mí un De cambio. alguna otra manera eras como UNAM Colima, Colima UNAM, Sí, ¿no? yo estuve en Prepa 5, Sí. me raparon, me robaron los zapatos, en fin, me pasaron el primer muerto que vi en mi vida, lo vi ahí. Fue una prepa fuerte. Alfalfa, vacas y caca. Arriba la facultad de Coapa. Sí, ahí estuve haciendo la prepa. Sí. Oye, ¿dónde estudiaste la secundaria y todo? ¿Dónde vivías? ¿En La primaria y la secundaria con los lasallistas en el Simón Bolívar. En el de Viví en Galicia. Coyoacán, sí. Y Miscuac. Miscuac. Y fue también, Miscuac. tuve unos profesores espléndidos. Sí. Espléndidos. Fíjate, hoy nos acordábamos con Rábago, quien es el que dirige la orquesta, que además, fíjate, ha trabajado con Ennio Morricone, estábamos todos aquí, verdaderamente, que tuvimos el mismo maestro en sexto de primaria, muchos años después, que era el maestro Virgilio Kupich, que era una especie de figura muy, para nosotros quedó como muy plasmada, ¿no? Sí. Oye, a ver, estar en la prepa 5 no era cualquier cosa. No. Y después de venir del Simón. No, hombre, ya llegó el riquito, ¿no? Te ha de haber ido Sí. mal. Sí. Y mira, bueno, lo que pasa es que la prepa 5 fue muy ruda, pero se convirtió posteriormente en una prepa muy interesante. Y tuve profesores buenísimos. Sí, claro. Buenísimos profesores. A mí me dije, no, perdón, el profesor de etimologías, de filosofía, unos señorazos, ¿eh? Fíjate que como estaba cerca de la UAM, yo trabajaba en la UAM, tuvimos mucho trato con la prepa 5 y estudiantes, algunos dudaban si irse a la UNAM o a la UAM, y el nivel que ya tenía la prepa 5 era buenísimo. Sí. Era ya... Un profesor de anatomía que yo lo sigo recordando, fue de segundo de prepa, un tipo... No, realmente profesores muy buenos, ¿no? Sí, de lo demás tampoco pasaba mucho, pero sí había un ambiente que yo no... Bueno, un ambiente que nunca se ha roto después del 68, ¿no? Exacto. Como que todos nos quedamos ahí. Sí. Oye, a ver, ¿maestría hiciste o no? ¿Te fuiste fuera de México o no? Primero vine a la UNAM. A España, ¿no? Terminé la UNAM y el maestro Fixamudio me dijo, vaya a ser José Ramón, porque él nos habla de usted a todos. Y me dijo, vaya a ser el doctorado. Me fui a hacer el doctorado a la Complutense. A la Complutense, eso recuerdo. ¿Ahí qué fue? Bueno, hice una maestría en Ciencia Política y Derecho Constitucional, el Centro de Estudios Constitucionales, el doctorado, y la verdad me fue bien. Hice un libro muy bonito que me dirigió Manuel Aragón, mi profesor de tesis, sobre el de Estado Social, los derechos prestacionales. Se publicó en España, la verdad es que fue eso muy lindo. Nació allá mi primer hijo, José Ramón, entonces fueron 2 años intensísimos. ¿Y regresar? Y al regresar regresé a Jurídicas. Y el doctor Fixamudio me dijo, oiga, José Ramón, mañana toma posición Jorge Carpizo de ministro, yo quiero que se vaya usted a trabajar con él. Yo, oiga, no, maestro, yo quiero seguir esto. Me dijo, no, ya estuvo bueno estudiar, vayas a trabajar con Jorge. Bueno, maestro, pues si usted dice, y entonces fue que caí en la
Suprema Corte en mayo del 89. Ahí conocí a un señor extraordinariamente bueno que fue, o que es, Ulises Schmidt, que después fue claro, presidente fue ministro de la Corte, claro. Y me puse a estudiar con él durante casi año y medio a Kelsen, diariamente con enorme ritmo. Y después, cuando él fue designado presidente de la Corte, me hizo su jefe de asesores. Y estuve 4 años en un momento importantísimo. Pero eras el niño, ¿no? Estaba muy chico, sí. Sí, no lo digo peyorativamente ni de broma, ¿no? No. Pero era... Tenía pelo, fíjate cómo ha pasado el tiempo. No, entonces fueron años muy buenos con don Ulises y con el maestro Fix, la verdad. No, hombre, pues era una cosa. Un Y además, trabajalazo. oye, y además el país muy intenso, la elección del 88. La elección del 88, luego pues este periodo de la presidencia del presidente Salinas, sus últimos 4 años, ese año tan complicado, el 94, con todo lo que pasó, ¿no? El año que vivimos en peligro. En peligro, el EZ, Colosio, Ruiz Macié, bueno, fue un año dificilísimo. Bueno, un poquito antes el Cardenal Posadas. El Cardenal Posadas, y luego al final de ese año la reforma que presentó el presidente Zedillo para pues de acabar con la Corte que estaba y convocar a una nueva. Sí, fue un proceso muy complicado. Toda la parte, para cerrar, en la que entras en organizaciones sociales, en toda esta parte que para ti también fue importante, el campesinos, etcétera, ¿esa cómo entró en tu vida? En el último año en Colima, la Universidad de Colima fundó un centro de educación obrera y el rector, un tipo muy padre, el Liceo Silva, me dijo, oiga, venga usted de capacitador. Entonces, el último año de la carrera ya no estuve en el despacho, estuve como capacitador de obreros. Entonces ahí había una parte social. ¿Que estabas en el campo? ¿Dónde sí, nos llevaban a dar pláticas a los cortadores de coco, de limón, en fin, con 4 amigos en un coche viejo que uno de ellos tenía, los demás no tenían. Entonces, la verdad es que fueron unos años muy padres, muy padres. Escribimos hasta un librito que luego vino Fidel Velázquez a Colima y nos dijeron que se lo lleváramos. En fin, una serie, yo no entendía muy bien dónde andaba, era un mundo muy extraño. Claro, Entonces yo conocía ya a don Fidel, pues me dijo, ve y entrégaselo. Pues, oiga, don Fidel, le traemos, muchachos, muy bien, lo que sea, nos dio ahí 2 palmadas y órale, jóvenes, circulan. Fue muy divertido. Y luego no con el tema indígena, porque hice un análisis largo, muy largo, de los acuerdos de San Andrés. Sí, lo recuerdo. Que Federico Reyes Heroles muy gentilmente lo publicó en este país. Sí, lo recuerdo muy bien. Con ese motivo, entonces empecé a platicar con Eberto Castillo, con Luisa Chálvarez, con Carlos Payán, en fin, con todos ellos sobre este tema indígena. Y ahí ya me seguí en esto. ¿Y con nosotros? Y con ustedes. Que muchas veces platicamos. Sí, con Fernando Franco. Con Fernando Franco, queridísimo ministro. ¿Cómo no? Otro ministro. ¿Cómo no? Sí, es difícil ser ministro, ¿no? Sí, es difícil. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, ¿nos podemos sacar una foto? Claro. Es la foto de despedida, mi querido José Ramón. Nos hemos visto hasta en pistas de baile. Entonces, es cierto. Entonces nos podemos sacar la foto. Oye, muchas gracias, José Ramón. Ahora sí que te diría, ¿qué va a pasar después del 3 de noviembre? Oye, el 30 de noviembre y el primero toma posesión el nuevo presidente. Eso va a estar divertido, ¿no? Bueno. Oye, te agradezco muchísimo. No, al contrario, gracias. Ha sido un enorme gusto. Muchas gracias. Gracias, pásela bien. Hasta la próxima. Adiós.